Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández. En clase de ajedrez estamos viendo el presente ciclo de Boris Spassky, 10º campeón mundial de ajedrez. Veremos ahora una interesante partida. Spassky con 15 años en el campeonato de Leningrado del año 1952 con las blancas del gran maestro Fuhrman, que fue un gran teórico de ajedrez, el mejor preparador y analista de Anatoly Karpov. Había sido primero de David Bronstein. Bien, con las piezas blancas, Fuhrman realiza una apertura cerrada con D4 y con las piezas negras, Boris Spassky. Luego tenemos D5, C4, C6, la defensa eslava, caballo F3, caballo F6, caballo C3, E6, esperando que las blancas entren en la complicada variante Merano. D por C5, E4, B5, E5, H6, alfil H4, G5. Obviamente que Spassky estaba muy preparado en esta, pero Fuhrman escogió los caminos más tranquilos dado su estilo posicional. C por D5, C por D5, alfil F4, caballo C6, E3, alfil E7, alfil D3, alfil D7, H3, torre C8, enroque corto, caballo B4, atacando el alfil, alfil B1, enroque corto, caballo E5, caballo C6, dama D3, G6. El negro puede hacer esa jugada, debilitarse, ya que la columna E todavía no ha sido abierta. La partida todavía está cerrada. Alfil H6, torre E8, F4. Es una jugada de doble filo porque debilita las casillas G3 y E4. Más interesante era haber jugado A3 con las expansiones del ala dama con la jugada P4. Pero jugaron F4, caballo H5. ¿Cuál es la idea? Jugar caballo G3 seguido de caballo F4 y presionando sobre el alfil que ha quedado ahí atrapado en la casilla H6. Entonces G4, caballo G7, dama E2. Era tentador jugar F5, pero se hubiese encontrado con caballo por E5, D por E5, alfil G5, buena jugada, alfil por G5, dama por G5, F6 y ahora caballo F5 con buena posición de las negras, porque en vez de caballo F5, si las negras jugaran dama por E5, vendría la tranquila jugada rey G2, donde el caballo negro terminaría cayendo, ¿no es cierto?, por dos peones. Entonces, dama E2, caballo por E5, F por E5, F6, buena jugada, abriendo inmediatamente en el centro, E por F6, alfil por F6, alfil C2, sacando la pieza para poder darle corriente a las torres, alfil G5, alfil por G5, dama por G5, rey H2, alfil C6 y ya se ve como las negras están más activas que las blancas. Alfil B3 impidiendo E5, ¿no es cierto? Ya que el punto D5 estaría tocado. Torre F8 y acá lo mejor era torre a E1 protegiendo el punto E3, pero las blancas se equivocan y juegan torre F3, que es un error, por torre por F3, dama por F3, torre F8, dama G3, H5, Spassky jugando como un verdadero gran maestro, atacando el andamiaje blanco, ¿no es cierto? Torre G1, siempre un error no viene nunca solo, viene acompañado. Era preferible haber entrado en un final con G por H, dama por G, rey por G3, caballo F5, jaque, rey H2, G por H5, torre E1, y si caballo H4, torre E2, seguido de caballo D1 defendiendo las debilidades. Pero
jugaron torre G1, lo que permite el bloqueo, ¿no es cierto? Y la incomodidad de situar las piezas blancas en mejores casillas. H4, dama E1, torre F3, caballo D1, dama E7, caballo F2, E5. Se puede notar la diferencia entre una posición y otra. Alfil D1, torre G3, buena movida. Caballo D3. Era quizás más interesante haber entrado en un final prácticamente con peones de menos, pero H por G, torre por G, rey por G3, E por D4, caballo D3 y D por E. De alguna manera tratando de, pero igual debe ser un final perdedor. Jugaron caballo D3, E por D4, la dama no se puede tomar, ¿no es cierto?, porque se caería el caballo. E por D4, está la dama negra en el aire, así que por lo tanto, pero era superior después de E por D4, de alguna manera tratar de sostener este final, pero las cartas ya están echadas y después de E por D4 Spassky hace la interesantísima torre E3, amenazando, ¿no es cierto?, ganar el caballo con la situación de la dama ahí negra después en E4. Dama D2, no se puede jugar dama F1 por alfil B5 ganando piezas inmediatas. Dama D2, dama D4 amenaza al caballo, torre E1, si caballo F2 venía dama F4 con posterior jaque de la torre negra y ganando la dama blanca en D2. Por lo tanto, torre E1, torre por D3, dama F2, dama por D4 y el gran maestro Fuhrman abandonó la lucha ya que su joven rival lo derrotó completamente. Una hermosa partida de Spassky donde ya daba señas de ser un extraordinario jugador que con el tiempo, a los 32 años, se coronaría campeón del mundo el año 1969 al derrotar a Tigran Petrosyan, la boa del ajedrez, el armenio. Bien, nos estaremos viendo en tiempo más con más partidas de este extraordinario jugador ruso. Muchas gracias y eso ha sido todo.